Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Miércoles 1 de septiembre, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Estar en cuarentena genera mucho estrés, angustia, depresión y otras consecuencias en la salud mental. En el estudio de la doctora Samantha Brooks del King's College de Londres, cuando alguien es privado de su libertad por motivos de salud, desarrolla una serie de reacciones muy variadas. La primera de todas es la ansiedad. Se experimenta temor. Estoy enfermo, me agravaré, me moriré, contagiaré a mis familiares, morirán por mi culpa. Estas preguntas generan gran ansiedad. El segundo sentimiento es la depresión, que es alimentada por sentimientos de culpa y arrepentimiento. No hice lo suficiente para cuidarme. ¿A cuántos más habré infectado? De esta forma viven el aislamiento social como una condena. Estos sentimientos son especialmente más intensos en los trabajadores de la salud, que deben ser sometidos a cuarentena por haber sido contagiados. Ellos sienten una culpa adicional porque creen que están descuidando y abandonando a sus pacientes cuando más los necesitan, y porque sienten que traicionaron a sus colegas que siguen en el frente de batalla. El tercer sentimiento intenso es el de la rabia, que se descarga generalmente con quien está más próximo, el familiar más cercano. Por esto, las relaciones familiares son especialmente difíciles y conflictivas en estas situaciones de confinamiento obligado. Hay familias de 4 personas encerradas en 60 metros cuadrados o menos, en las que nadie habla con nadie. El estrés en estas situaciones es muy alto. Otros blancos favoritos a los que el inconsciente dirige su odio son los médicos y enfermeras, el sistema de salud, el gobierno o los extranjeros que trajeron el virus. Los chinos, los venezolanos, siempre culpables de todo, como para ellos lo somos nosotros. Los europeos o los ricos que viajan a Europa y a la China. El malestar social y familiar por esta rabia acumulada puede ser muy grande. La cuarta consecuencia mental de la cuarentena, según el estudio de la doctora Brooks, es el síndrome de estrés postraumático. Esta es una enfermedad mental que ocurre después de que ha pasado un trauma psicológico. Las personas siguen reexperimentando, tiempo después, emociones y reacciones relacionadas al trauma. Una persona, por ejemplo, podrá experimentar mucha ansiedad y la desesperación de sentirse atrapada en el futuro cuando sienta que le falta el aire, si ahora con el COVID-19 ha tenido una neumonía y mucha disnea. Otros síntomas son el insomnio, abuso de alcohol o de sedantes, depresión y ansiedad. Todo esto crea calenturas en nuestra casa. Pidámosle al Señor que nos ayude, que imponga las manos sobre nosotros como lo hizo con la suegra de Pedro, y podamos ir superando todo para servirnos mejor.